La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos hermanos en Jesucristo, causa de honesta alegría y en nuestra Madre la Virgen María. Hoy es domingo 16 de julio, día en el cual en nuestra patria hermosa celebramos a la Virgen del Carmen, así que un saludo para todas esas Carmen, los Carmelos, todos aquellos que llevan el nombre de Carmen de algún modo en su nombre. Hoy es un día muy especial, ciertamente en Puerto Rico, todo en los pueblos costeros, pues veneramos hoy de modo muy especial esa advocación mariana que es la estrella del mar que busca guiarnos hacia el cielo prometido. Hermanos, hemos iniciado en este domingo 15 del tiempo ordinario, la lectura del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Este capítulo 13 pues está colmado de parábolas que se refieren a cómo el Señor quiere manifestarnos y comunicarnos el reino de Dios, y lo hace a través de la agricultura, parábolas agrícolas, parábolas que tienen que ver con sembrar, con este tipo de imágenes. Así que conviene estar atentos porque hoy nos encontramos ante una de las parábolas que el Señor mismo las explica, o sea que gracias a Dios no las pone tan difícil. Recordemos que las parábolas son pequeños cuentos que el Señor hace para transmitir una enseñanza, son pequeños cuentos con una moraleja, con una enseñanza y específicamente del reino de Dios. Así que escuchemos el Evangelio capítulo 13 de Mateo, versículos 1 al 23. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer la ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más todavía, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por 1. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor.
Pues bien, queridos hermanos, como les decía, nos encontramos ante una de las parábolas del sembrador que vienen a manifestar cómo el Señor hace su obra, cómo el Señor va obrando, cómo el Señor va instaurando el reino y la respuesta de los hombres, de las personas que reciben la luz del reino, que reciben la gracia, que reciben la invitación a estar con el Señor. Sin embargo, pienso que sorprende un poco lo que el Señor dice de la profecía de Isaías, que él la ve como cumplida. Y una profecía que de momento podría chocarnos, porque podría sonar como si el Señor hiciera esto, le hablara en parábolas a propósito para que ellos no entendieran nada. Recordemos, hay una intención pedagógica detrás de todo esto. El Señor dice las parábolas, luego se las explica a los apóstoles, y los apóstoles tendrán entonces la tarea de comunicar y explicar en su momento qué significó todo aquello que el Señor les dijo. Ahora bien, fíjate lo que dice el Señor del profeta Isaías. Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Y aquí te dice la razón, no es que Dios quiera hacerlo. Nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Ese es el problema. Por esa razón es que el pueblo no entiende, no comprende. Escucha las parábolas y no las puede poner en práctica porque le es imposible entenderlo. Esto es un signo de cómo necesitamos la gracia, ciertamente, para poder vivir conforme al reino de Dios. Y meramente y humanamente hablando, solos no podemos. Pero también conlleva la dureza de corazón, es decir, la falta de correspondencia, la falta de docilidad, la falta de disposición a esa palabra de Dios que viene a liberarnos. Y eso entonces es lo que hace que los ojos no vean, los oídos no oigan, el corazón no comprenda y no se convierta, y entonces no podamos ser sanados por el Señor. Por lo tanto, hay que trabajar el corazón. Esa es la clave, trabajar el corazón, trabajar el fundamento. Romper la coraza, amoldarlo, dejar que el Señor nos destruya y vuelva a formar un corazón semejante al corazón de Él. Eso es lo que hace falta en nuestra vida, que el Señor reconstruya nuestro corazón para que entonces pueda llenarlo con su gracia. Fíjate lo que el Señor dice después. En cambio, felices ustedes, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Fíjate que el Señor dice eso y pienso que también lo podría decir hacia nosotros. Dichosos, felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? La gracia de Dios. Gracia de Dios que se renueva en cada Eucaristía, gracia de Dios que se actualiza en cada sacramento, gracia de Dios que se nos comunica constantemente. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento desearon escuchar y ver lo que tú y yo podemos celebrar a diario? Ahí que Cristo se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Les aseguro que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y yo me atrevería a añadir, comer lo que ustedes comen y no comieron. Esto debe darnos duro en el corazón y en la conciencia porque somos privilegiados, hermanos. Privilegiados de tener a Cristo tan cerca de nosotros. Privilegiados de poder contar con un Dios que quiere nuestra salvación, que nos quiere junto a Él, que hace todo lo que tiene a su alcance, que es absolutamente todo, porque Él es Dios, para que tú y yo hagamos vida y morada en su corazón. Hay que ser agradecidos con el Señor. Entonces ahora fíjate que viene a explicarnos la parábola. Vamos a ver lo que Él nos dice. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Nos dice, este es el que recibió la semilla al borde del camino. Sabemos que para que una semilla germine de fruto es necesario que tenga tierra buena, tierra fértil, además de unos cuantos abonos, el sol, el agua, unos cuantos nutrientes necesarios para que esa semilla germine. Pero cuando alguien oye la palabra de Dios y no la comprende, viene el maligno y arrebata por medio de la tentación lo que Dios ha puesto en el corazón. Esa es la importancia de no conformarnos únicamente con oír la palabra de Dios. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Es decir, poner oído, poner el corazón para ver qué esa palabra tiene que decirme, para ver qué esa palabra a dónde quiere llevarme. Hace falta, queridos hermanos,
poner el corazón, escuchar la palabra y escuchar también esa explicación de la palabra que nos viene a través de la homilía. Tratar de no distraernos, para así poder sacar un propósito y poder entonces vivir eso del reino de Dios. Nos dice el Señor, el que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. Uy, qué problema con este. Y en cuanto viene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. No la deja echar raíces. Pienso que estos son aquellos que se dejan llevar por el sentimiento. Y buscan una religión que únicamente les mueva el esqueleto, les sacuda el corazón de un modo externo, pero no que les sacuda la vida por completo y los lleve a una sincera conversión. Y yo sé que tener mucho cuidado porque hoy en día, con todas las redes sociales y con buscar llegar a todo el mundo, hay muchos que se corren el riesgo de dejarse llevar únicamente por ese sentimentalismo, por ese evangelio de progreso, por ese cuasi evangelio, porque es que el evangelio del Señor no es así, que busca mover el sentimiento, mover la ilusión, y no es que no podamos experimentar cosas, sí, oye, pero eso siempre tiene que estar mezclado con la razón y con una conversión de vida sincera y real, que nos lleve a una sincera conversión. ¿Y cómo tú y yo comprobamos que estamos viviendo una sincera conversión? Pues que cuando viene la tribulación o alguna persecución, no huimos, no desechamos la fe, sino que perseveramos, aguantamos porque confiamos en el Señor. Fíjate el otro, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza la ahogan y no puede dar fruto. Hay que tener cuidado, porque espinas siempre habrán en el camino, siempre. No podemos vivir una vida sin espinas, sin preocupaciones, sin dificultades, siempre estarán. Ahora bien, si confiamos en el Señor, las espinas nos van a hincar, pero porque tenemos puesto el corazón en el Señor podremos salir adelante. Y sí, tendremos heridas duras, pero con el Señor todo eso adquiere un sentido de gracia, un sentido de amor, un sentido de misericordia. Y por lo tanto, con el Señor, insisto, experimentaremos sí, la hincazón y las heridas, pero daremos frutos con el Señor. Nunca partes, siempre con el Señor. Y fíjate la última, el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sean 100, ya 60, ya 30 por uno. Dar frutos, queridos hermanos. Ahí está nuestra misión, dar frutos. La palabra tiene que dar frutos. Pero para que dé un fruto verdadero y real, primero tiene que dar fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Solo así entonces podremos salir y dar fruto, compartir lo que ya hemos recibido. Así que hermanos, no bajemos la guardia, no la bajemos. Todo lo contrario. Procurar primero examinar en qué momento me encuentro yo. Si descubres que eres el que la deja en el camino, el que tiene tierra piedra, el que las espinas le ahogan, bueno, hay que procurar la tierra fértil, ser tierra fértil, ser tierra en la que el Señor pueda sembrar y confiar en que tú y yo le daremos nuestra libertad y nuestra vida para que esa semilla dé fruto y fruto abundante. Así que vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe, la esperanza, la caridad y vamos también a poner los medios. Tú y yo tenemos que poner los medios para que entonces podamos hacernos uno con el Señor, uno con su palabra y vivir conforme a la verdad del reino de Dios y del Evangelio. Así que ánimo, Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez@gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.